Hola, bienvenidos nuevamente a Aligurumi. En este videito voy a estarles explicando cómo hago la unión de la cabecita con el cuerpito. En esta ocasión yo voy a usar a Abby como mi modelo. Recuerda que el tutorial de este personaje ya lo puedes encontrar acá en mi canal. Entonces vamos a ir con los materiales que estaremos utilizando. Los materiales que vamos a estar utilizando van a ser estos, entonces voy a usar unas pinzas o unos alicates, unas tijeras, una aguja que en su preferencia sea larga y también la lana que va a ser del color del cabello del personaje que estemos realizando. Si dado caso ustedes dicen no, yo quiero unir la cabecita antes de ponerle el cabello, pues entonces van a usar el color piel. Bueno, vamos ahora sí a empezar. Lo primero que vamos a hacer es tener ya nuestra agujita lista con nuestra lana. Voy a ingresar desde la parte de acá arriba, yo voy a ingresar acá en este puntico o si quieren pueden ingresar acá en la mitad, o sea, no pasa nada. Y voy a salir acá en el cuellito falso. No voy a salir por ninguno de estos laterales, tiene que ser acá. Entonces, si logran ver, yo salí acá por este lateral. Voy a jalar acá esta brita, miren. Por ese puntico yo salí y vamos a ingresar ahora acá en el cuellito. Entonces, si ustedes quieren, pueden dejar el cuellito un poquito más alto, ya o así un poquito más abajo. Eso ya va a depender al gusto de ustedes. Entonces, yo voy a ingresar con mi aguja en este punto. Y aquí ya subiría, entonces voy a ingresar nuevamente acá en un punto de acá al ladito y atravieso acá en la cabecita. Ustedes aquí ya podrían dejarlo de esta manera, es decir, que podrían jalar acá estas dos hebritas y esta hebrita de acá, pasarla acá con esta, hacer un nudito y esconder las hebras. Pero lo que yo usualmente hago para mis pedidos es hacer una pasada doble y que quede bien asegurada. Entonces, lo que yo voy a hacer es dirigirme acá al otro puntico, a este punto, y voy a hacer nuevamente una pasada acá en la parte de acá del cuello falso. No sé si ahí se logre ver. Y voy a pasar nuevamente por el cuellito. Entonces voy a tomar acá un puntico atrás y ingreso. Y si logran ver, yo salí también un puntico acá atrás de donde puse acá esta hebrita. Lo primero que voy a hacer es jalar esta hebra y no sé si recuerdan que esta fue la hebrita con la que inicialmente salimos. Entonces vamos a jalar bien. Y ahora sí voy a jalar con esta hebra. Entonces explico nuevamente. Voy a jalar esta hebra que me quedó acá sueltica
Y si recuerdan, yo salí primero en este puntico de acá adelante. Vamos a jalar bien. Ahora, como esta hebra tiene que ingresar nuevamente, voy a jalar esta hebra que tiene la agujita. ¿Sí ven? No es tan complicado, por esa razón es que yo acá las ingreso en diferente punto para no confundir. Jalamos. Voy a jalar un poquito hacia abajo. Acá si logran ver, ya la cabecita nos queda fija, queda movible, pero no se va a estar saliendo. Y vamos a terminar acá fijando el puntico. Entonces voy a tomar acá esta hebrita. Acá lo que voy a hacer es devolverme en este punto para que las dos hebritas me queden en el mismo punto. Ya tenemos las dos hebritas juntas, ahora vamos a hacer un nudito y vamos a esconder las hebras. Entonces acá me voy a devolver por el mismo punto y voy a salir en otra parte de acá del cabellito, o sea acá de la cabecita. Acá en lo posible traten que las hebras salgan acá por medio de los dos punticos o acá en medio de los mechones, para que no se les vaya a dañar el cabellito. Aquí ya terminé de sacar estas hebritas y de esta manera se nos vería. Vamos a tener cuidado al sacar nuestra agujita en esta parte. Recuerden que aquí yo le aplico un poquito de silicona. Entonces pues lo ideal no es despegar el cabello de la cabecita, pero pues sí, al sacar la agujita vamos a tener que hacer un poquito de fuerza. Además siento que esta forma de unir el cuerpito con la cabecita es una buena manera para que no se nos vea acá tanto, y si no tiene ningún accesorio acá en la cabecita pues va a quedar bien. De esta manera ya tendríamos ahora sí la unión lista. Miren cómo se puede mover, obviamente no se va a salir, que es lo que necesitamos para cuando a veces hacemos pedidos y que bueno, esta partecita nos quede fija. Espero que este video les ayude un montón. No olviden que me ayudan bastante apoyando este tipo de videitos, dándole like. Si tienen alguna duda, pueden dejarla acá en los comentarios. Y bueno, eso sería todo por este videito. Nos vemos en un próximo tutorial. Bye.